nos aburrimos de vernos bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, chicos. Porque estamos cansados de los mismos de siempre. ¡Fuera! Porque basta de tanto humo. ¿Y a ti? ¿Quién te mandó a emprender? El espacio políticamente incorrecto de la Academia de Emprendedores, con el profe Ale Godoy. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Sáez y me encuentro aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN. Antes de seguir con los contenidos, hay que contarle a todos quienes nos escuchan un tema súper importante, porque recordemos, la línea 1 del Metro de Santiago está suspendida a esta hora entre las estaciones Salvador y Los Leones, prácticamente toda la línea 1 en el sector de Providencia, pero hay buses de apoyo al metro que funcionan en bucle de forma paralela en la línea 1 entre las estaciones Baquedano y Tobalaba. Se han reforzado varios servicios, la línea 106, 401, 405, 405C, la 406, 407, 412, 418, 421 y la 426, llamados que se informen a través de las redes sociales y oficiales del Metro de Santiago para que no tengan algunos inconvenientes para los que están regresando a casa a esta hora o aquellos que en viernes por la noche tal vez están yendo a la junta con los amigos o a la previa de la noche de cada viernes. Ahora sí, junto al autor de los libros de emprendimiento Demoliendo mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento, estamos junto a Alejandro Godoy. Muchas gracias por la introducción, Diego. Muy contento de compartir contigo esta noche en las vísperas del Super... ¿Cuándo es el Superclásico? Domingo. Domingo, ahí estaremos para no verlo. Muy bien. Pero lo pueden escuchar por ADN. Lo escuchamos, a eso me refería. Tenemos un equipazo. Muy bien, me refería, lo escucharemos por la radio. Mira, ¿cuál es el tema de hoy día? Con el Leo siempre nos vamos entusiasmando de aquello que vamos tomando de las redes sociales. Siempre las redes sociales le llevan el pulso a las cosas que van ocurriendo en el país. Y hace unos días hubo dos publicaciones en la red social LinkedIn, ¿cierto? Que siempre la referimos como la red social más conservadora del país. ¿Ya? Hasta el estilo es conservador. Todo es conservador ahí. Y además todos escriben como si lo estuviera viendo el jefe. Así ¿ya? es. Efectivamente. Eso es verdad. Así es, pues esa es la idea. Todos escriben y todos escriben desde la más absoluta concordancia con el poder, con el sistema, todo. No hay nadie que esté en desacuerdo con nada. Desde la cúpula. Efectivamente. Bueno, y justamente desde esa perspectiva, desde esa mirada, hubo una columna que fue publicada inicialmente en las redes sociales y en la red Forbes, ¿cierto? Escrita por Florencia Cubillos, que se llama ¿Por qué el emprendimiento es una solución a la inequidad en Chile? Bueno, esa columna dio algunas vueltas en su medio de origen, fue a dar a LinkedIn y en LinkedIn generó alguna pequeña controversia, alguna pequeña polémica. Intervino una muy buena y querida amiga mía, Daniela Prele, donde parte de la tesis de Florencia, ¿ya? Que con toda buena disposición escribió la columna, porque claramente es lo que a ella su pensamiento representa, pero ponía ciertos énfasis en que al parecer el emprendimiento no tenía la relevancia en el país, como que las autoridades no prestaban toda la atención que el emprendimiento requiriera, ¿ya? Y ahí el punto de vista contrario que planteó inicialmente Daniela era que no parecía ser tan así. O sea, hoy día el emprendimiento está en el eje y está en el centro de políticas públicas, estudios universitarios, todos los centros de negocio, hay políticas tributarias, hay sistemas crediticios. No pareciera que de alguna manera la no extensión o la no expansión de la actividad emprendedora se debiera exclusivamente a una falta de apoyo o una falta de infraestructura para su desarrollo. Entonces ahí había algo que ya había que mirar con doble clic y poder discernir si efectivamente el Estado y las instituciones públicas y privadas realmente están brindando todo el apoyo necesario para el emprendimiento. Pero detrás de eso surgía un elemento al cual yo ya he hecho referencia en algunas columnas de opinión también y hemos tratado más de alguna vez con Leo aquí en el programa. Es que si efectivamente el país, la institución, digamos, no solo el Estado, sino que la sociedad debe descansar en el emprendimiento como prácticamente la herramienta de movilidad social que ofrecerle a los conciudadanos, a los ciudadanos. Es decir, si tú quieres salir
en lo estricto. Cuando hablamos de movilidad social, siempre la movilidad es ascendente, ¿cierto? Cuando hablamos de movilidad social. Es lo ideal. Claro, la movilidad social siempre dice, tú vas a salir de la pobreza y vas a llegar a la clase media, o vas a salir de la clase media y vas a llegar a los sectores más acomodados. Como el caso mío, que pasé de la extrema pobreza solo a la pobreza. Claro, eso es un ascenso. Claro, voy bien, voy efectivamente, ya. Te quedan 2 generaciones para llegar al estado siguiente. Entonces, el tema ahí, y eso es lo que vamos a conversar con Gustavo y con Diego aquí presente, ¿será el emprendimiento la herramienta que tiene a su disposición la sociedad para generar movilidad social? Evidentemente, a nivel del individuo, al emprendedor que le va bien, puede legítimamente aspirar a tener mejores condiciones de vida. Pero ¿será que el Estado y las instituciones asociadas deben colocar en el emprendimiento el mayor estímulo para generar movilidad social? ¿Qué crees tú, Gustavo? Bueno, mira, yo justamente trabajo en el sistema. Tú dices que aquí se trata muy fuera del sistema. Yo trabajo en el sistema, trabajo justamente para una de las instituciones que desarrolla justamente políticas públicas para el emprendimiento. Y sin duda, esto va muy de la mano con otra de las herramientas que sin duda también a través de los tiempos acá en nuestro país se ha trabajado como la posibilidad de generar este crecimiento social que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Partíamos desde no sé, pues mediados de los 1900, ¿cierto? Con todo el énfasis que se le da a la educación. Y después, ¿cierto? Aparece este tema del emprendimiento, que yo les quiero comentar que yo hace algunos años, cuando estuve en la universidad, yo estudié ingeniería comercial, no voy a decir dónde, para qué, era prácticamente una palabra tabú. Yeah. Prácticamente no existía. Entonces se asociaba mucho el estudio de ingeniería comercial, ingeniería civil industrial y algunas entidades similares, técnico en administración de empresas, eso, alguna empresa grande, algún banco, alguno de esos tipos. Y por suerte tengo entendido que la realidad actual es que ha ido cambiando eso. Yo creería que para que efectivamente se genere una movilidad social, a través del emprendimiento, tiene que haber una educación de emprendimiento. Y esa educación de emprendimiento no solamente tiene que ir en el sector universitario, en el sector técnico y profesional, sino que tiene que ir incluso más abajo, en nuestros niños. Sí, es muy interesante lo que tú planteas. Aquí también hemos discutido en varias ocasiones el rol que la educación en emprendimiento tiene en la formación de emprendedores. Ahí yo te comento, Diego, que estás aquí con nosotros compartiendo. Hay que distinguir muchas veces. Yo trabajo en una universidad, tal como dice Gustavo, que él trabaja en el sistema de apoyo al emprendimiento desde el Estado. A través de Cercotec. Claro, yo trabajo en una universidad donde desarrollamos un sinnúmero de actividades en promoción del emprendimiento. Pero hay que distinguir la educación en emprendimiento de la formación de emprendedores. No es lo mismo, ¿te das cuenta? No es lo mismo enseñar emprendimiento que formar emprendedores. Y en ese punto coincido con lo que dice Gustavo, de que probablemente los espacios para enseñar emprendimiento debiesen iniciarse antes de la etapa universitaria, porque desde la enseñanza en emprendimiento tú no vas a aspirar a que chicos de 6 años quieran ser grandes empresarios o grandes corredores de bolsa o grandes inversores. Pero sí, desde la enseñanza de los valores, las actitudes y las disposiciones asociadas al emprendimiento, puedes lograr que chicos sean más tolerantes al fracaso, tengan mayores capacidades de asumir riesgos, tengan mayores capacidades para trabajar colaborativamente, tengan incluso mayores capacidades de presentar y desarrollar ideas, etcétera. Así que en eso estoy plenamente de acuerdo con Gustavo, de que quizás hay que establecer 2 instancias en lo que es la formación del emprendimiento. El apoyo directamente a emprendedores. Profesor, dígame. Yo como buen alumno escucho, miro, pero también levanto la mano. Al tiro le doy la palabra. Un par de conceptos más que tendrían que aprender. Seguramente la perseverancia y la resiliencia, porque el emprendedor no siempre gana los partidos. Generalmente también se pierde mucho y hay que volver a empezar. Efectivamente. O hay que crecer en el fracaso para reinventarse y crear una nueva oportunidad. Efectivamente. Sí. Dentro de los valores que tú mencionabas están claramente eso. Tú puedes, y hoy día, en los tiempos que corren, donde sabemos que los chicos, las generaciones más jóvenes, no lidian fácilmente con la frustración. Hay poca tolerancia al fracaso. Hay muy poca tolerancia al fracaso. Es una realidad que en muchos sistemas educacionales
corren la carrera 10 niños y los 10 llevan medalla, ¿me entendís tú? Entonces eso hace distorsionar cierto sentido del logro y del éxito que la experiencia emprendedora puede llegar a aportar en una dimensión más cercana a la realidad. En ese sentido, justamente una de las cosas relevantes tiene que ver también con la etapa de la vida donde se generan más emprendedores. Muchas veces este mismo sistema que lleva a los niños, adolescentes y jóvenes a poder trabajar de manera dependiente, genera que los emprendimientos se realicen a una edad más avanzada, donde la aversión al riesgo, que es un elemento muy importante que mencionabas tú y que también mencionaba Diego, es más compleja, porque como dices tú, oye, voy a atreverme, voy a tirarme, que obviamente muchos de todos los emprendedores lo hacen, cuando ya tienes una familia, cuando ya tienes cuentas, cuando ya estás embarcado a lo mejor en una casa, en un tipo de ese tipo. El costo de oportunidad es mucho más alto. Exactamente, pues entonces una de las cosas quizá que haya que definir con mayor claridad sea el potenciamiento de esta habilidad emprendedora a menor edad. ¿Ya? Yo entiendo, como dices tú, y lo tengo súper claro, que las generaciones de hoy día tienen una situación más compleja en términos de lo que es el riesgo, pero es el momento donde la gente, donde los jóvenes pueden jugársela, arriesgarse y si es que pierden, como muy bien decías, Diego, poder volver a tirarse y volver a emprender. Efectivamente. Y ahí es donde desde la perspectiva individual surge lo que quiero traer a colación aquí a esta mesa, que es de alguna manera mi punto de vista en torno a esta idea de la movilidad social asociada al emprendimiento, y es que yo miro con cierta, no suspicacia, pero sí miro con atención al menos, esta idea de evangelizar el emprendimiento como una solución única, por dos razones. Una, porque esa es una posición que claramente, y hablábamos de que LinkedIn es ultra funcional al sistema, ¿cierto? Esa es una posición muy funcional al sistema, que además traslada al individuo toda la responsabilidad de su éxito. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, si el tipo se esfuerza lo suficiente, le va a ir bien. Y si le fue mal, es porque no se esforzó lo suficiente. El pobre es pobre porque es flojo. Exactamente. Porque quiere. Porque quiere, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que detrás de esa evangelización del logro emprendedor hay una revisión o hay una remirada. Hoy día claramente tú ya no puedes sostener en ningún artículo, oye, el pobre es pobre o los pobres son pobres solo porque no trabajan, ¿me entiendes tú? Pero sí lo pones desde la otra perspectiva y decir, mira, si tú quieres surgir, tienes que emprender, y si quieres que emprender, tienes que tener trabajo, esfuerzo, sacrificio, y de alguna manera te va a ir bien. Y ciertamente, y ahí te lo planteo a ti en términos claramente deportivos, Diego, hay que reconocer que la cancha no es la misma para todos, pues, ¿me entendís tú? No todos parten del mismo lugar. Eso es muy cierto. No todos tienen las mismas condiciones en el ámbito en que tú te desempeñas, Diego. Efectivamente, cuando hay un partido de fútbol podrá haber un equipo con más talento que otro, pero lo que sabemos es que en un momento están las dos onceras en el mismo rectángulo de pasto, ¿me entendís tú? Y juegan los dos en las mismas condiciones. No es lo mismo en el mundo emprendedor, ¿me entendís tú? No parten todos igual. No tienen todo el mismo apoyo, no tienen todas las mismas redes, no tienen todo el mismo acceso a financiamiento, contactos, proveedores, clientes. Entonces, desde ahí, desde un entorno que no empareja la cancha, trasladar la responsabilidad del éxito exclusivamente al esfuerzo del individuo, me parece que es una mirada muy acomodaticia con el modelo y que evita cualquier cuestionamiento sobre el mismo. Mira, yo creería que hay una de las soluciones, uno de los remedios que justamente nosotros trabajamos dentro de los centros de negocio, es el acompañamiento permanente. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en términos de que obviamente una persona que es hijo de emprendedor o que de alguna manera adoptó un emprendimiento que ya venía funcionando, tiene a lo mejor muchas más posibilidades que alguien que recién está partiendo. Una persona, ¿cierto?, que tiene estos conocimientos, estas posibilidades desde chico, como decíamos, de poder enfrentarse a situaciones como las que mencionabas tú, la aversión al riesgo, o a escuelas de emprendimiento que vienen desde el colegio, de la universidad, va a tener tal vez mejores condiciones que alguien que partió por necesidad, y eso se da mucho también. Se da mucho que el emprendimiento nace a partir de una necesidad urgente de generar recursos. Correcto. Oye, me quedé sin pega, ¿qué hago?
hoy sé que la vecina, el vecino, ¿cierto?, emprendió en algo, yo también me voy a emprender, me voy a tirar a la piscina, pero resulta que muchas veces me tiro a la piscina sin agua, porque resulta que o no tengo los fondos, como dices tú, y generar muchas veces financiamiento es un desafío importante, vamos a hablar quizá un poco de eso, tampoco tengo las herramientas de educación suficiente en términos tributarios, financieros, comerciales, de la operación de gestión de todo tipo de cosas que necesita un emprendimiento, porque para un emprendimiento, para generar esto, no se necesita simplemente tener el conocimiento técnico. Por mucho que tú tengas, y siempre digo los mismos ejemplos, por mucho que tú hagas las mejores empanadas del mundo, ¿ya? O voy a cambiarlo, pero también con algo de comida, por mucho que tú hagas las mejores hamburguesas del mundo, lo más probable es que no vayas a vender como McDonald's o no vaya a vender como Burger King, ¿cierto? ¿Y por qué es eso? Porque a lo mejor tu producto es mejor, pero resulta que no tienes las herramientas para poder darte a conocer, no tienes la capacidad productiva para poder abrir varios restaurantes y tampoco tienes las posibilidades de hacer la publicidad que tienen estas grandes empresas. Entonces, una de las cosas que se tiene, o que desde mi punto de vista es muy importante que se pueda desarrollar con los emprendedores y con los pequeños empresarios, es el acompañamiento permanente y que se desarrolle sobre todo en ámbitos de gestión, más incluso que el acceso a financiamiento permanente. Perfecto, te entiendo perfectamente y creo que no cabe duda que aquí hemos sido bastante, hemos reconocido permanentemente a las instituciones del Estado que han estado detrás del apoyo emprendedor y creo, honestamente, más allá de haberme desempeñado en varias de ellas durante bastante tiempo, creo que hay un esfuerzo nacional y no creo que si el emprendimiento no está siendo la herramienta de movilidad social que muchos quisieran que fuera, no se debe justamente a la falta de apoyo o a la falta de instrumentos. Yo creo que hay una serie de instrumentos, hay un montón de herramientas, pero también hay una serie de condiciones estructurales que hacen que la cancha no sea la misma para todos y que los niveles de acompañamiento deben ser customizados los requerimientos de cada tipo de emprendedor. Sí, yo pensaría que también hay un desafío en el tema de lo que es la difusión. Yo constantemente nos encontramos nosotros como parte de los centros de negocios con dificultades a la hora de que la gente entienda cuál es nuestro rol, que es justamente este acompañamiento permanente que es customizado, como tú muy bien dices, dependiendo de las necesidades del emprendedor específicas, ¿ya? Si usted tiene una dificultad, a lo mejor usted es súper bueno para vender, pero resulta que se le dan collera los números, se le dan collera lo que es el tema financiero, los precios, los costos, los gastos. Bueno, hacemos justamente un análisis de eso y decimos, bueno, ataquemos el tema de los costos y aprovechemos que este emprendedor se desarrolla mejor en temas comerciales. Entonces, pero el gran problema que tenemos es quizá la difusión. Perfecto. Y por eso herramientas y espacios como este, donde podemos acercar lo que es la oferta que se desarrolla en distintas entidades públicas, es muy bueno para todos. Perfecto. Igualmente, es cierto aquello de no tener la cancha pareja para todo el mundo, es cierto que los niveles de inversión no son los mismos para todos y además muchas personas que probablemente están escuchando esta clase a través de la academia y quien te mandó a emprender en los tiempos de la pandemia tuvieron que girar, reinventarse y buscar una forma de emprender. Muchos que no tenían ese ADN emprendedor, pero que por la necesidad, porque los trabajos también se disminuyeron un montón, tuvieron que empezar a mirar por dónde emprendo, a buscar ideas y cómo hacerlo, porque en principio fue todo muy informal, muy orgánico, pero luego que había que dar una estructura y varios de esos emprendimientos que surgieron en pandemia después pudieron seguir en el tiempo. Sí, y muchos de ellos ya eran emprendedores y hubo muchas áreas que fueron más afectadas con el tema de la pandemia, el tema gastronómico, el tema del turismo, ¿cierto? Que se cerraron por mucho tiempo, el tema educacional, ¿cierto? La cultura, imagínate, son industrias, ¿cierto? Cada una con muchos negocios, donde había muchos emprendedores y que, bueno, también tuvieron que decir, ¿sabes qué? Voy a tener que llegar hasta acá, voy a tener que ver cómo lo hago con las deudas que existían y dar un giro, como tú decías, Diego, no solamente en términos de voy a emprender si no lo hacía, sino también ya estoy emprendiendo, ahora voy a tener que darle una vuelta a esto para ver en qué emprendo y cómo me gano la vida. Sin duda el tema de la pandemia fue un antes y un después en temas de emprendimiento y cómo esta situación, ¿cierto?, se desarrollaba a nivel nacional y a nivel mundial también. Bueno, estamos con el profesor invitado Gustavo Dávila también y vamos a saber, Alejandro, cuál es el perfil emprendedor de esta semana. Mira, cambié el que había puesto en pauta porque después me di cuenta que con los temas que estábamos abordando, tema de la cancha, si está pareja o no, si es las posibilidades para todos son las mismas,
traje el perfil que justamente habla de lo contrario y se llama el emprendedor por herencia. Mira, justamente un Mira. tema que estábamos comentando. A ver, quiero entenderlo. Emprendedor por herencia porque recibe este ADN, este bichito emprendedor de sus familiares, porque ayer tuvimos a un señor que construye sillones de cuero hace ya 40 años porque su papá lo realizaba y recibió esa herencia emprendedora y en un rubro específico. O el emprendedor por herencia porque los viejos tenían un buen soporte económico y les fue mucho más fácil dedicarse a esto de los negocios. En general, más bien el segundo. O sea, Perfecto. basado básicamente en el famoso dicho de que detrás de cada emprendedor rockstar hay un papá que compró la primera guitarra. Y es mucho más fácil así. Oye, sí, pues. No solo emprender, sino que equivocar. Exactamente. Porque no te estás jugando tu capital, ni mucho menos. El riesgo es mucho más bajo. Vamos por el emprendedor por herencia. Lo primero, no eligió emprender. Lo heredó como quien recibe una parcela, una pyme familiar o una cuenta corriente abultada. Su espíritu emprendedor le viene en los genes, pero también el apellido, el pituto y el contador que le lleva a la empresa desde los años 90. Nunca partió de cero, partió desde la oficina de su padre. Su primer pitch fue ante el directorio familiar, donde presentó como idea innovadora el rediseño del logo y un posteo en Instagram. Todos aplaudieron. Le dijeron que tenía madera de líder, desde entonces CEO, porque gerente general suena demasiado a pyme. De la empresa con la que paga sus viajes de negocio al extranjero, misiones tecnológicas, a ferias donde descubres cosas que ya existen hace 10 años. Habla de escalar, de transformar el modelo de negocio, de digitalizar la experiencia del cliente, pero lo cierto es que todo sigue funcionando igual. El verdadero cambio fue reemplazar los archivadores por Dropbox y contratar a un primo como Chief Innovation Officer. Dice que admira a Elon Musk, pero sus verdaderos héroes son sus tíos. Cree en el mérito, aunque nunca ha tenido que competir. Su mayor miedo es el servicio de impuestos internos. Su mayor logro, convencer a una universidad para que lo invite a contar su historia de cómo empezó todo con una idea, que en realidad fue un préstamo familiar con garantía estatal. El emprendedor por herencia no quiere cambiar el mundo, solo quiere que no lo cambien a él. Oye, qué interesante este tema y tiene que ver con una situación que en alguno de los episodios anteriores mencionabas con Leo, que tiene que ver con estas empresas que siempre parecieran estar en formación. ¿cierto? Exactamente. Que siempre parecieran estar innovando, pero que no están innovando realmente, sino que simplemente lo que están haciendo es como hacer que innovan, hacer como que presentan pilotos de nuevos productos o servicios, pero realmente es como una bicicleta de financiamiento donde en definitiva generas obviamente que el negocio siga respirando, pero muchas veces tú después entras a los libros contables y no muchas veces vendieron, po. ¿Ya? Sino que simplemente se van en mucho humo, como decían en la presentación al principio, y resulta que cuando tú vas a la médula dices, oye, ¿cuál efectivamente es el aporte de esta empresa a lo que es el desarrollo del país? La verdad que no es ninguno. Efectivamente, más humo que en charla de neuromarketing. Así es. Oye, veo que nos van quedando unos 10 minutos y teníamos un segundo tema, también muy vinculado al anterior. A ver. ¿ya? Que una publicación que salió en el matutino de la tarde y dice, los candidatos, Daniel Tacarret, ¿cierto? Dice, los candidatos no han tomado el emprendimiento como una herramienta de movilidad social. Nuevamente volvemos a la movilidad social. Nos lleva a la movilidad social, pero lo quiero tomar de la primera parte de la oración, la idea de los candidatos, ¿ya? Oye, sí, ahí había un tema bien relevante que teníamos en pauta, que tenía que ver con la ideología. Efectivamente. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención porque yo llevo 20 años trabajando en el área de fomento productivo. He pasado por todas, y no quiero tirar los galones encima, sino contarles un poco lo que yo he realizado. He pasado por todas las áreas, por todas las instituciones de fomento productivo. Estuve trabajando en FOSI, estuve trabajando, bueno, ahora en Cercotec y antes también, en Corfo, ¿cierto? En Sense, en programas obviamente de empleabilidad, de emprendimiento a través de la capacitación. Y la verdad que en estos 20 años, donde obviamente, si sacamos la cuenta, han pasado 5 gobiernos, Claro. De todas las tendencias. de todas las tendencias políticas, la verdad es que no hay mucha diferencia. Claro. No hay mucha diferencia en términos de las herramientas, no hay mucha diferencia en términos de los apoyos. Quizá este tema de los centros de negocio que hablábamos recién, que llevan recién 10 años, es una gran noticia, pero se ha ido enquistando en este sistema que decías tú y por lo tanto forma parte de la oferta permanente. Pero quizá el gran cambio, yo recuerdo cuando recién partí hace 20 años atrás, como te decía, trabajando para Cercotec en los Capital Semilla, me tocó prácticamente las mismas preguntas o muy similares que existen hoy día, pero en papel.
en formulario, así que tú tenías que escribirlo y tenías que llevarlo en un sobre cerrado y todo eso, y hoy día eso todo se hace online. Pero en relación a las herramientas, si bien a veces hay más financiamiento, menos financiamiento, a veces nacen algunas otras elementos relevantes, la verdad es que pareciera ser que dentro de la ideología no hay tantos cambios en relación a la idea de emprender, a la idea de fomentar el emprendimiento. No, yo estoy de acuerdo que a nivel del discurso público no hay grandes diferencias, ¿ya? En general, porque además todas las instituciones del Estado tienden y van a tender siempre a privilegiar el emprendimiento, porque detrás del emprendimiento también hay una solución al desempleo. Exacto. Y si hay dos cifras que pegan en la popularidad de los gobiernos son el desempleo y la inflación. Por lo tanto, claro, ningún gobierno de la tendencia que sea no va a tratar de aportar al crecimiento de la actividad emprendedora, porque eso supone sacar cesante de la lista y ponerlo en el cuadrante de gente con actividad económica, ¿cierto? Así es. Así que eso es claro, pero sí hay algo que tiene que ver con el imaginario. Las palabras cobran valor, las palabras adoptan sentido. Y yo siempre cuento un ejemplo en clase. Yo les digo a los alumnos, en la época del estallido social, cuando las cosas habían quedado ahí en ese letargo de los días viernes, en la Plaza Baquedano, donde cada viernes habían concentraciones, yo les digo siempre, ¿qué pasaría si en esos viernes de octubre, noviembre del 2019 llegaba una persona, un adulto de unos 40, 50 años, y se paraba arriba del caballo baquedano y gritaba a todo pulmón, yo soy empresario? ¿Cómo le habría ido? Lo iban a linchar. Recontra bien. Probablemente no le hubiera ido bien, ¿cierto? Seguramente. Pero si hubiera llegado al viernes siguiente... con el estadio en contra, y digamos las cosas como son. Hubiera llegado alguien un poco más joven, ¿cierto? Se para arriba del caballo baquedano y dice, yo soy emprendedor, probablemente la reacción del público habría sido muy distinta. Así es. Y en la práctica hacen exactamente lo mismo, ¿ya? A distinta escala, probablemente. Ni siquiera es un asunto de escala, es un asunto de tener un negocio, un modelo de negocio validado y un modelo de negocio no validado, pero es que hoy día la palabra emprendedor tiene una carga que es positiva. Sí. El empresario es viejo, es gordo, fuma puro, usa sinvergüenza, evade impuestos, usa suspensores, ¿me entendís? Tú ves el mundo desde una torre de Sanhattan. En cambio, el emprendedor es joven, es flaco, es vegano, anda en bicicleta, toma caramel macchiato. Ya anda con una mochila, con un Mac, ¿me entendís tú? Claro. Entonces, ¿quién no quiere ser así, po? Claro. Mira, en realidad nosotros, en relación a cómo trabajamos nosotros en los centros de negocio, la diferenciación es sumamente sencilla. El emprendedor es alguien con una idea de negocio sin inicio de actividad. El empresario, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que decía Diego, por muy bajas que sean las ventas, es un emprendedor que ya tiene inicio de actividades, que como tú decías, tiene un modelo de negocio hasta cierto punto validado, ¿cierto? Pero que entra en esta temática de lo que son los impuestos. Pero estoy totalmente de acuerdo en términos de la carga que tiene hoy día este concepto de emprendedor y este concepto de empresario, que esperemos que en algún momento cambie, porque hoy día, si vemos los grandes empresarios a nivel mundial, ¿cierto? No son personas así como dices tú, po. No, hablábamos de Elon Musk recién, ¿cierto? De Zuckerberg, que son personas jóvenes todavía, ¿cierto? Y que nacieron desde una idea muy tema asociado a lo que es la tecnología. Claro. ¿Cachai? Y estos son los ideas revolucionarias desde la tecnología. Desde la tecnología. Que marcaron un cambio a nivel social. Claro, y justamente estos son los grandes empresarios a nivel mundial que existen hoy día y que justamente entran en esa descripción que tú hiciste del tema del emprendedor. Claro, ahí hay un elemento que es interesante, porque habitualmente, y es un hecho conocido, hoy día estamos en tiempos de campaña, por lo tanto las posiciones de todos los sectores políticos son discutidas abiertamente en todos los foros. Es un hecho conocido que regularmente se asocia al pensamiento de derecha la protección de los intereses de los empresarios. Sí. Hoy día vemos que hay acusaciones contra la campaña de Kast, que está detrás de los intereses de los empresarios, los intereses de los empresarios, ¿cierto? Pero si uno se va a la esencia emprendedora y uno dice cuál es el arquetipo, el fenotipo emprendedor, y uno dice, mira, son tipos que están preocupados por el medio ambiente, son tipos que están preocupados por el cambio climático, son tipos que están preocupados por la contaminación, la sustentabilidad. Por la sustentabilidad. Ese concepto está muy de moda. Sí. Entonces tú decís, pucha, ese mundo en una lógica más bien lineal, está más bien cercano a la idea de centro-izquierda e izquierda, ¿me entendiste? Sí. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos convivir estos dos imaginarios donde unos son buenos, ¿ya? Y los otros son malos,
cuando finalmente el objetivo de todos es resolver un problema y ganar plata en el proceso, ¿me entendés tú? Bueno, justamente ahí se genera una de las grandes paradojas, podríamos llamar, en el tema de Estados Unidos y Donald Trump hoy día, que es una persona que incluso ha osado decir que el calentamiento global no existe, que la sustentabilidad es prácticamente un mito, ¿cachai? ¿Cómo eso convive con una realidad que efectivamente es tan apartada de ese mundo? Y estamos hablando de una persona que hoy es una autoridad potente, pero que fue o ha sido un gran empresario. Así es, pero es un empresario así como a la antigua, como decía Exacto. muy bien Alejandro, ¿cierto? Donde este tema de la sustentabilidad es cierto, el hecho, ¿cierto?, de poner un tarrito más para separar tus desechos, ya un costo más y es realmente irresponsable, es realmente un gasto, ¿cachai? Entonces, yo comparto totalmente cómo nosotros tenemos que tratar de asociar, considerando justamente que también este tema de los empresarios son aquellos que dan empleo, son aquellos que generan impuestos que son muy necesarios para los gastos del país. ¿Cómo hacemos para alejar esa idea y que los emprendedores entiendan que al momento ya de cruzar esa línea, transformarse en negocios que ya están formalizados, ya son empresarios y que tienen una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones? Claro, es una realidad que aquel que sostiene que solo quiere ser emprendedor y nunca va a ser empresario es simplemente porque no aspira a tener éxito, porque la única forma de que un emprendedor no llegue a ser empresario es que le fue mal nomás, ¿me entendí? Entonces, tenemos que aprovechar hoy día la ventaja que está entregando a la sociedad, los espacios que le está entregando a la sociedad a la gente que van a ejercer actividad emprendedora, para que en el momento de su desarrollo y se transformen en empresarios, logren mantener y dar luz o dar vida o expandir esos valores que los acompañaron en sus primeras etapas. Que no se le olvide todo eso que los acompañaba, como dices tú, de ser emprendedor, que es tan bueno. Que nunca se olvide la vaca que alguna vez fue ternero. Así es. Qué grandes conceptos a propósito de esta noticia de la jornada con estos candidatos que no han tomado el emprendimiento como una herramienta de movilidad social, la importancia del ecosistema de ayuda a las pymes, las leyes laborales, el emprendimiento para transformarse en empresarios o estos emprendedores empresarios. Mucho que aprender en la jornada de hoy. Alejandro Godoy, autor de los libros de emprendimiento, Demoliendo mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento, que son como los 10 mandamientos de nuestros tiempos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta maravillosa clase en viernes por la noche. Muchas gracias a ti, Diego, lo pasamos muy bien y la próxima vez esperamos que tú nos invites a comentar algún partido de fútbol. Oye, sí, me encantaría. Vamos a estar en el tablón. Gustavo Dávila, ejecutivo del Centro de Negocios Cercotec Colina, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a toda la provincia de Chacabuco, que no solamente Colina, sino Colina, Lampa y Tiltil, que son las personas, emprendedores y empresarios que trabajan con nosotros todos los días. Un saludo para ellos y para todos los emprendedores y empresarios a nivel nacional que están trabajando para hacer surgir el país. Y aquí termina entonces una nueva entrega de ¿Quién te mandó a emprender? En la Academia de Emprendedores del Banco Chile. Listo, lo dijimos todo y más, sin filtro. Alguien tenía que decirlo. Esto fue ¿Quién te mandó a emprender? Con el profe Alejandro Godoy. Y por favor, enviar sus descargos y demandas al WhatsApp +569 9999 Repetimos, +569 123456 789.